Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles otra vuelta de tuerca de Henry James. Se publicó por primera vez en 1898 y está considerada, eso sí, la historia de fantasmas por antonomasia. Es una novela inquietante que da mucho miedo. La entiendas como la entiendas. Es la novela de lo que no se dice, de lo que se supone, de lo que no se nombra, de lo que se oculta. Y sus diálogos son para enmarcarlos. Vamos allá. La historia nos había tenido en suspenso, alrededor del fuego, pero aparte de la obvia reflexión de que era siniestra, como esencialmente debe serlo, toda extraña historia contada una noche de Navidad en una vieja casa, no recuerdo que sobre ella se hiciera ningún comentario, hasta que alguien aventuró que era el único ejemplo, a su parecer, de un niño que hubiera soportado semejante prueba. Así empieza otra vuelta de tuerca, con un grupo de amigos reunidos alrededor de la chimenea contando historias de miedo. Todos quieren escuchar una historia que propone Douglas, uno de ellos. Dice que nadie menos él ha escuchado esa historia. Dice que es pavorosa, que va más allá de todo lo conocido. Entonces le instan a que empiece a contarla, pero Douglas dice que no puede, que tiene que enviar un mensaje a la ciudad porque la historia está escrita y cerrada con llave en un cajón. Es de una mujer muerta hace 25 años. Antes de morir, me envió las páginas en cuestión. Ahora todos escuchaban y, naturalmente, no faltó quien hiciera bromas o al menos quien sacara de esas palabras la inferencia inevitable. Douglas hizo a un lado la inferencia sin una sonrisa, pero sin demostrar la menor irritación. Era una persona encantadora, pero 10 años mayor que yo, la institutriz de mi hermana, dijo suavemente. Dada su posición, no he conocido nunca una mujer más agradable. Era digna de cualquier cargo infinitamente superior. Douglas envía con el primer correo la llave y la carta. Parece que todo se detiene hasta que llegue el manuscrito. Por la mañana, Douglas está callado, pero por la tarde está muy comunicativo. Al parecer, la narración necesita una especie de prólogo o explicación. Primero, explica que la autora del relato acudió a una entrevista en Londres, después de una breve correspondencia con el anunciante, un caballero, un soltero en la flor de la vida, guapo, osado, agradable, espontáneo, alegre y considerado, y le planteó todo como una especie de favor por el que siempre merecería su agradecimiento. Era tutor de 2 niños, un varón y una mujer, hijos de su hermano menor, militar, muerto en la India. Estos niños que caían en sus manos por la mayor de las casualidades significaban un pesado fardo para un hombre de su situación, un hombre impaciente y sin la menor experiencia en la materia. Le habían ocasionado muchas preocupaciones e indudablemente había dado lugar, en lo que a él respecta, a una serie de errores, pero ambos chiquillos le inspiraban inmensa piedad y hacía por ellos todo lo que estaba en su mano hacer. Los niños no tenían otros parientes, pero él estaba muy ocupado. La institutriz será quien tenga la máxima autoridad. Se tendrá que ocupar del niño, Miles, que está en un internado, y comenzará en breve sus vacaciones. Los 2 niños habían tenido una señorita que, por desgracia, perdieron y que se portó maravillosamente con ellos hasta su muerte. La nueva institutriz aceptó el cargo. Él le declaró francamente las dificultades con que tropezaba para encontrar institutriz. A muchas candidatas, las condiciones les parecían prohibitivas. En cierta forma estaban asustadas. Les sonaba raro, extraño sobre todo, la condición principal. ¿Qué era? Que la institutriz nunca debería molestarlo, pero nunca, ni llamarlo, ni quejarse, ni escribirle. Debía resolver por sí misma las dificultades que se le presentaran, recibir de su apoderado el dinero necesario, encargarse de todo y dejarlo tranquilo. Ella se lo prometió y me confesó que cuando él le retuvo la mano entre las suyas, por un momento aliviado, encantado, ya se había sentido recompensada. Al día siguiente llega el manuscrito. Cuando se hace de noche, junto al rincón de la chimenea, sentado en el mejor sillón, Douglas
abre las tapas, de un color rojo desvaído, de un delgado álbum de cantos dorados y aspecto antiguo. Douglas comienza a leer, con voz hermosa y clara, como si fuera una transcripción oral de la bella caligrafía de la autora. Recuerdo todo ese principio como una sucesión de altos y bajos, un vaivén de emociones diversas, algunas naturales, otras injustificadas. Después de la súbita energía que me había llevado a Londres para aceptar su ofrecimiento, pasé 2 días muy malos. De nuevo vacilaba. De nuevo tenía la certidumbre de haber cometido un error. En ese estado de espíritu transcurrieron las interminables horas del viaje en una diligencia estrepitosa y desvencijada que me condujo al sitio donde, según me dijeron, debía encontrar un vehículo de la casa. Llegué un atardecer de junio y allí, en efecto, me esperaba un confortable coche. Viajando a esa hora, en un día bellísimo, por una comarca cuya dulzura estival parecía desearme la bienvenida más amistosa, recobré los ánimos. Y cuando entramos en una alameda se apoderó de mí un alado optimismo que tal vez no fuese sino la reacción de mi profundo desaliento. El lugar es para ella una grata sorpresa. Inmediatamente aparece en la puerta una mujer con una niña en la mano. Es una criatura encantadora. Por la noche le cuesta dormir, por los nervios de la novedad tal vez. Se lleva bien desde el principio con la señora Gross. Se ocupará por completo a partir de entonces de la niña. De hecho, dormirá en su habitación. Cuando pregunta por el niño, la señora Gross le dice que es aún más extraordinario que la niña. Llegará en la diligencia dentro de 2 días. Sin dilación, manifesté que lo adecuado, al tiempo que agradable y simpático, sería que su hermanita y yo lo esperásemos en la parada de la posta. La señora Gross se mostró tan sinceramente de acuerdo con la idea que interpreté su proceder como una especie de brindis reconfortante, nunca desmentido, gracias a Dios, porque actuáramos al unísono ante cualquier problema. Ay, sí estaba contenta de tenerme allí. Al día siguiente, la niña y su nueva institutriz recorren de arriba abajo la casa. Se crea un lazo casi de amistad entre ellas. Pero el segundo día recibe una carta del patrón diciéndole que tienen una carta del colegio y que él no quiere saber nada, que lo solucionen, que no le molesten. La carta del colegio anuncia que han expulsado al niño. La institutriz le pregunta a la señora Gross si acaso el niño es malo. Al ama de llaves le parece sorprendente que le hayan echado y cuando la institutriz pregunta por qué, la señora Gross le dice que espere a verlo. Luego hablan de la institutriz que tenían antes. Hay cosas raras alrededor de su muerte. No se sabe dónde ni por qué murió. Después de llevar a casa al pequeño Miles, surgió una mayor intimidad como consecuencia de mi asombro e indignación ante la monstruosidad de que un niño como el que acababa de conocer pudiera haber sido objeto de una expulsión. Llegué un poco tarde a la cita, cuando él me buscaba ansiosamente por la puerta de la posada donde había descendido de la diligencia. E inmediatamente sentí en su resplandeciente frescura, por dentro y por fuera, la misma sensible fragancia de pureza que había apreciado desde el primer momento en la hermanita. Era increíblemente guapo, y como había dicho la señora Gross poniendo el dedo en la llaga, su presencia lo barría todo, excepto aquella especie de apasionada ternura que despertaba. La institutriz no vive esta historia, sino que la está escribiendo mucho tiempo después con toda perspectiva, es decir, cuando ha tenido tiempo de ordenar toda esa experiencia para verla en perspectiva. Y esta perspectiva se muestra perfectamente convincente, no por la suma de tiempo transcurrido, mera anécdota informativa, sino por el tono de la escritura. La institutriz se nos presenta desde el principio como un personaje propenso a los extremos en todos sus juicios referentes a las personas. Cada concesión y cada súbita suposición son arrastradas por el ritmo del diálogo, y nosotros nos quedamos con una imagen inolvidable de proyección psicológica. Los miedos internos de la institutriz han sido transfigurados por la imaginación en una amenaza tangible. Y cuando la institutriz le conoce, le resulta más incomprensible aún que le hayan expulsado, porque el niño no puede tener mayor dulzura e inocencia. Deciden no contestar nada al colegio, eso sí, no decir nada a su tío tampoco, ni hablar con el niño. Deciden arreglarse ellas solas. Y con ello hacen un pacto de lealtad y de amistad que sellan con un abrazo.
Hoy me parece asombroso haber aceptado esa situación. Había decidido con mi compañera llevar las cosas adelante porque estaba bajo el influjo de un encanto que disimulaba a mis propios ojos las graves y lejanas consecuencias de mi propósito. Me levantaba una ola inmensa de piedad e infatuación. En mi ignorancia, en mi ceguera, tal vez en mi orgullo, me parecía muy sencillo dirigir la educación de un muchacho que apenas empezaba a vivir. Al volver de un paseo, la institutriz ve, en una de las torres de la casa, la figura de un hombre al que ella no ha visto nunca. Ella piensa en quién puede ser mientras se acerca. Él se mantenía en el ángulo más alejado de la casa, muy erguido, detalle que me sorprendió, con las manos apoyadas en el parapeto, y así pude verlo, como ahora veo las letras que trazo en esta página. Un minuto después cambió lentamente de lugar y se fue desplazando hasta el rincón opuesto de la plataforma sin desviar la fija mirada que tenía clavada en mí. Yo tenía la intensa sensación de que, durante su tránsito, no dejó nunca de mirarme. En este momento, mientras escribo, aún veo su mano posarse sucesivamente en las almenas. Al llegar al otro ángulo, se detuvo menos tiempo y continuó mirándome con insistencia hasta desaparecer. Y desapareció. Eso fue todo. La institutriz llega a la casa agitada, confusa. Se encuentra con la señora Gross, que está preocupada. En cierta forma, mide la gravedad de lo que ha presenciado por la vacilación que experimenta en contárselo. Siente que el comienzo real de su miedo está indisolublemente unido al instinto de ahorrárselo a su compañera. Y de hecho no se lo cuenta. Esa noche se va pronto a dormir y no hace más que darle vueltas a lo que ha visto. Piensa si puede ser una broma, pero al final concluye que algún viajero sin escrúpulos, con curiosidad por las casas antiguas, se ha colado, ha disfrutado del panorama desde el mejor punto de vista y luego se ha escapado de la misma forma que entró. Un domingo que van a misa, la institutriz se da cuenta de que se ha dejado los guantes y vuelve a por ellos. El día estaba bastante gris, pero aún no había cesado la luz de la tarde, lo cual me permitió, al franquear la puerta, no solo reconocer mis guantes que estaban encima de una silla junto a la gran ventana cerrada, sino también a una persona del otro lado de la ventana que miraba hacia adentro, fijamente. Era la persona que ya otra vez se me había aparecido. Y de nuevo apareció, no diré con gran nitidez porque eso era imposible, pero sí con una proximidad que denotaba un progreso en nuestras relaciones y que me hizo perder el aliento y sentirme entumecida de la cabeza a los pies. Es el mismo hombre. Tiene el rostro pegado al vidrio. Él la ve a ella también. Pero sucede algo más inquietante aún. Su mirada la abandona un instante para mirar por toda la habitación. Entonces, ella entiende que ha venido en busca de otra persona. Y extrañamente, esa certeza le da valor y despierta su sentido del deber. Caminé hasta la ventana, con el oscuro sentimiento de que debía ponerme en su lugar. Apoyé mi rostro en el vidrio y, como él, observé la habitación. En ese instante, como para demostrarme exactamente el alcance de su mirada, la señora Gross entró en el comedor. Se detuvo de golpe, como yo había hecho. Yo le transmití algo del sobresalto que había recibido. Empalideció, y esto me hizo preguntarme si yo había palidecido tanto como ella. La señora Gross no sabe qué ha pasado, y entonces la institutriz le cuenta lo que ha visto. Y le cuenta también lo que vio en la torre. Las conversaciones entre ellas son extraordinarias, llenas de sobreentendidos, de cosas que callan, que temen decir. Al final, la señora Gross le pide que lo describa, y cuando lo hace, exclama que ese hombre es el señor Quint, el ayudante de cámara del patrón. Y cuando le vuelve a preguntar, la señora Gross le dice que el señor Quint está muerto. La señora Gross no había visto nada, ni siquiera la sombra de una sombra, y nadie en la casa, exceptuando la institutriz, estaba en ese mismo apuro. No obstante, aceptó la verdad de mis afirmaciones sin impugnar directamente mi sano juicio, y en esa circunstancia terminó por demostrarme una ternura mezclada de temor, una deferencia hacia mi más que dudoso privilegio, cuyo perfume aún retengo como la más dulce de las caridades humanas.
Ambas concluyen que lo que él quiere es aparecerse a Miles. La señora Gross le cuenta que Miles y el señor Quint eran muy amigos y que él se tomaba demasiadas libertades con el niño y con todo el mundo, que Quint era un hombre malo, hábil y tenebroso, y sin embargo nunca le dijo nada al patrón. Le cuenta que murió por accidente, que le encontraron muerto con un golpe en la cabeza y que seguramente se resbaló en el hielo. Pero la institutriz tiene la sensación de que la señora Gross le oculta algo. En esos días era literalmente capaz de encontrar un goce en el extraordinario ímpetu de heroísmo que la situación exigía de mí. Estaba allí destinada a cumplir un servicio admirable y difícil, y había cierta grandeza en demostrar, a quien correspondiera, que podía salir vencedora donde más de otra muchacha habría fracasado. Me fue de un socorro inmenso. Confieso que me aplaudo cuando pienso en esa época, considerar mi deber con tanta calma y energía. Estaba allí para proteger y defender a las dos criaturas más desamparadas y adorables del mundo. Una tarde, la institutriz y Flora están en la orilla del lago, jugando y estudiando historia a la vez. La institutriz está con la labor cuando se da cuenta de que desde la orilla opuesta hay un espectador que les observa muy interesado. Primero no le hace caso, piensa que puede ser cualquiera paseando por allí, y luego le da por pensar que Flora lleva un rato sin hacer el menor ruido y que le da la sensación de que se ha dado la vuelta para estar de espaldas al visitante. Tan pronto como pude, después de lo sucedido, me precipité sobre la señora Gross. Ahora no puedo referir de manera inteligible la angustia con que luché en el intervalo. Sin embargo, aún me oigo gritar mientras me arrojaba literalmente en sus brazos. ¡Saben! ¡Es demasiado monstruoso! ¡Saben! ¡Saben! ¿Pero qué saben? ¡Bendito sea Dios! Mientras me abrazaba, sentí su incredulidad. Y bien, lo que sabemos nosotras. Y Dios sabe qué otras cosas. Después, cuando ella aflojó su abrazo, expliqué lo sucedido. Y solo entonces, quizá, me lo expliqué a mí misma con absoluta coherencia. Hace 2 horas, en el parque. Apenas podía articular. Flora ha visto. La institutriz da por hecho que la niña ha visto lo mismo que ella, pero no lo dice. Se da la vuelta y prefiere ocultarlo. Y esto es lo que le parece terrible, que haga eso una niña de 8 años. Entonces, la institutriz le cuenta la nueva aparición, le dice que esta vez era una mujer, de negro, pálida y terrible. La institutriz da por sentado que era la señorita Jessel, su antecesora, y le cuenta que miraba a Flora con la intención de apoderarse de ella. Entonces, la señora Gross le cuenta que la señorita Jessel era infame y que tuvo una relación con el señor Quint, una relación extraña. Lo que dije a la señora Gross era bastante cierto. En el asunto había posibilidades y abismos que yo no tenía el valor de sondear. Por eso, cuando de nuevo nos encontramos en el sentimiento de común estupor que nos inspiraba, nos pusimos de acuerdo en que nuestro deber era resistir las fantasías de la imaginación. Aunque perdiéramos todo, necesitábamos no perder la cabeza. Cosa difícil, en verdad, pues parecía lo menos discutible de la prodigiosa aventura. La señora Gross cree en las visiones de la institutriz y le cuenta a fondo la historia entre Quint y la señorita Jessel, y también la historia de Jessel con Flora y de Quint con Miles, porque entre los varones había una complicidad que se repetía entre las chicas. Sin embargo, la señora Gross no sabe si los niños sabían algo de la relación entre Jessel y Quint. La novela está llena de un lenguaje que está en el polo opuesto del lenguaje explícito de la actualidad. Las conversaciones están llenas de sobreentendidos, de palabras que no se pueden pronunciar como las pronunciamos ahora. Todo es motivo de escándalo. Nada se nombra, nada se llama por su nombre, y de esta forma la novela avanza entre lo que sospechamos, lo que intuimos, lo que creemos ver y lo que vemos. Henry James refleja a la perfección el tiempo y los personajes a través de la forma de hablar, de comunicarse. El verdadero Kidd, yo lo sentía,
de las horas de paz que aún podía gozar estaba en que el inmediato encanto de los niños continuaba seduciéndome aún bajo la sospecha de que fuera fingido. Pues si a veces pensaba que yo podía ocasionalmente excitar su desconfianza con los breves estallidos de mi aguda pasión, otras veces me recuerdo pensando si no había algo singular en el aumento innegable de sus propias efusiones. Durante ese periodo me demostraban una ternura absurda, extravagante. Graciosa réplica, me decía, de dos niños perpetuamente admirados y adorados. Este homenaje del cual eran tan pródigos tuvo tan excelente efecto sobre mis nervios que nunca, por así decirlo, me detuve a buscar en él una segunda intención. Nunca, es verdad, hicieron tantas cosas por su infeliz protectora. A la institutriz le da la impresión de que Miles está bajo una influencia que supone un gran estimulante en su vida intelectual. Sigue sin entender por qué le han echado del colegio. Es estudioso, bueno, se lleva bien con su hermana, nunca discuten, nunca se quejan, y sin embargo, ella cree que hay entre ellos pequeños entendimientos mediante los cuales uno la distrae mientras el otro se escabulle. Cree que pasan cosas. Un día, mientras lee, tiene una sensación extraña, así que se levanta, coge una vela y sale de la habitación. Avanza por el corredor. A consecuencia de un brusco movimiento, la vela se apagó y advertí por la ventana desprovista de visillos que la grisácea claridad del día naciente la había hecho innecesaria. Sin ella, un instante después, puede ver una forma humana en la escalera. Hablo de instantes sucesivos, pero no fue menester un lapso de segundos para que yo me irguiera dispuesta a un tercer encuentro con Quint. La aparición había alcanzado el rellano que dividía en dos la escalera y estaba, por lo tanto, en el lugar más próximo a la ventana, cuando al verme se detuvo y me observó exactamente como me había observado desde la torre y desde el jardín. Me conocía tan bien como yo lo conocía. Y allí, en el frío y desfalleciente crepúsculo matinal, entre dos resplandores, el alto resplandor de la ventana y el reflejado más abajo, sobre el piso de la lustrosa escalera de roble, nos encaramos con mutua intensidad. En esta ocasión era, por completo, una viva, detestable, peligrosa presencia. Pero ella, en ese momento, se da cuenta de que no le teme. Se quedan allí, contemplándose. El silencio mismo se convierte en el elemento dentro del cual ve a la figura desaparecer, después de volverse, descender los peldaños y hundirse en la sombra. Cuando logra tranquilizarse, vuelve a su dormitorio y entonces ve que la cama de la pequeña Flora está vacía, pero enseguida sale de entre las cortinas. Simplemente ha salido a la terraza. La institutriz quiere saber si ha visto algo. Trata de adivinar si le oculta algo, pero todo parece normal. Podrán ustedes imaginar, después de esa noche, lo que fueron todas mis noches. Me sucedía con frecuencia permanecer levantada hasta Dios sabe qué horas. Elegía los momentos en que mi compañera de cuarto dormía inequívocamente para deslizarme fuera y recorrer muy despacio el corredor. Hasta llegaba al sitio en que encontré a Quint la última vez. Pero nunca lo encontré de nuevo en ese sitio, y desde ya puedo decir que en ninguna ocasión lo vi dentro de la casa. Estuve a punto, sin embargo, de tener en la escalera una aventura diferente. Una vez, mirando hacia abajo desde lo alto, advertí la presencia de una mujer que me daba la espalda, sentada en el último peldaño. Estaba en una actitud dolorosa, con el cuerpo encorvado y la cabeza entre las manos. Apenas permanecí un momento cuando la mujer desapareció sin volverse hacia mí. Una noche se despierta alterada. Es cerca de la 1 de la mañana. La cama de Flora está vacía y una vez más, con el propósito de ver algo o a alguien, la niña está detrás de las cortinas, mirando hacia afuera. La institutriz sale de puntillas para ir a otra habitación y mirar hacia afuera también, y ver qué está mirando Flora. Pasa por delante del cuarto de Miles y por un momento piensa que él también estará mirando hacia el jardín,
pero desecha la idea y busca otra habitación. La luna, que aclaraba extraordinariamente la noche, me mostró que en el jardín había una persona empequeñecida por la distancia, inmóvil y como fascinada, mirando hacia el sitio en que yo había aparecido. Es decir, mirando no tanto a ese sitio como a algo que estaba evidentemente por encima de mí. Había, sin duda, otra persona más arriba. Había otra persona en la torre. Pero la silueta del jardín no era en modo alguno quien yo sospechaba, y a cuyo encuentro iba a salir con tal certidumbre. La silueta del jardín, me sentí desmayar al comprobarlo, era el pequeño e infortunado Miles. La institutriz sale al jardín y en cuanto la ve, Miles va a su encuentro. La coge de la mano y ambos entran en casa. Se dirigen sin hablar a la habitación de Miles. La institutriz le pide que le diga toda la verdad y que le cuente por qué está levantado. Entonces él le contesta que lo ha hecho para que ella le crea malo, para variar. Y entonces Miles besa a la institutriz como un niño bueno y se mete en la cama. Después de este incidente, la institutriz tiene una nueva lucidez. Está convencida de que los 4 implicados se reúnen a cada momento y que eso explica el silencio de los niños. Y cree que cuando están juntos no leen cuentos, sino que están inmersos en la visión de los muertos que regresan. La novela nos muestra el caso más peligroso que podamos imaginar de confusión entre los deberes de la consciencia y el surgimiento de una formidable obstinación nacida de pasiones reprimidas. La narración de la institutriz pone de manifiesto el poder de la ficción para generar realidad conjurando efectos reales a partir de creencias internas. Nosotros podemos ser testigos del proceso y librarnos de sus efectos. Acabamos por descubrir los terrores ocultos en respuesta a los cuales los demonios adquirieron su siniestra forma final. Sin embargo, identificar el origen humano de un terror sobrehumano no resta a nuestra compasión y a nuestras dudas hacia nosotros mismos ni un ápice de turbación ni una capa de misterio. Mi lucidez debía de parecer atroz, pero las víctimas de mi lucidez, esas 2 exquisitas criaturas que iban y venían frente a nosotras, dulcemente enlazadas, ofrecían un sólido apoyo a la incredulidad de mi amiga. Y sentí la fuerza de su incredulidad cuando ella, sin atizar el fuego de mi pasión, continuó acariciándolas con los ojos. ¿Qué otras cosas ha comprendido usted? Pues bien, todas esas cosas que me habían encantado, fascinado y, en el fondo, como ahora lo veo tan extrañamente, intrigado y perturbado. Su belleza sobrehumana, su mansedumbre absolutamente anormal. Todo es un juego, un procedimiento y un fraude. La institutriz cree que no son buenos, sino que están ausentes, que es fácil vivir con ellos porque viven su propia vida. Y todo ello por el amor al mal que la pareja les inculcó en su día y que les ha insuflado el mal en ellos. La señora Gross confirma que eran una pareja terrible, pero se pregunta qué pueden hacer ahora. Y la institutriz dice que están intentando acercarse, buscando el camino con sus apariciones para destruirles. La señora Gross propone entonces que avisen a su tío. Me puse de pie de un salto y creo haberle mostrado un rostro más extraño que nunca. ¿Me ve usted invitándole a que me haga una visita? No. Con los ojos fijos en mi rostro, ella no me veía, indudablemente. Y en cambio podía ver, como una mujer lee en otra, lo que veía yo misma. Su irrisión, su diversión, su desprecio por no haberme resignado a la soledad y por la absurda maquinaria que había montado con el objeto de atraer su atención sobre mis desdeñados encantos. La señora Gross no sabía, nadie lo sabía, hasta qué punto yo estaba orgullosa de haberlo servido y de haber observado fielmente los términos de nuestro compromiso. La institutriz está convencida de que los niños conocen la razón de sus preocupaciones, así que hablar con ellos sin hablar claramente con ellos se convierte en un trabajo agotador. En realidad, solo se relajan cuando hablan de la propia vida de la institutriz. No ha vuelto a haber una aparición desde que apareció la señorita Jessel en la escalera, lo que despierta la preocupación en la institutriz de si
ha dejado de ser capaz de ver. Ella, mientras que los niños sí que ven y lo ocultan. ¿Cómo describir ahora las extrañas etapas de mi obsesión? En ciertos momentos, cuando estábamos juntos, hubiera jurado que literalmente en mi presencia, pero sin que yo tuviera una visión directa, recibían a visitantes conocidos y bienvenidos. En esos momentos, de no contenerme el temor de que el remedio fuese peor que la dolencia que intentaba combatir, habría dado libre curso a mi exaltación. Habría gritado: «¡Están aquí, pequeños desdichados, y vosotros no podéis negarlo ahora!». Pero los pequeños desdichados continuaban negando con la doble fuerza de su diplomacia y de su ternura en los abismos cristalinos desde los cuales, como el destello de un pez en el torrente, fulguraba irónicamente la ventaja que tenían sobre mí. Cada vez que Miles mira hacia la torre donde vio por primera vez a Quint, se sobresalta y vive con la preocupación de decir, de hablar, y se pregunta si el hecho de hablar claramente de la señorita Jessel y de Quint desencadenará una crisis y romperá el equilibrio. La preocupación de la institutriz es si esas apariciones están influyendo en los niños, llevándoles hacia su perdición, aunque piensa que cualquier cosa tal vez será mejor que lo que ya vivieron en esa antigua vida en común con ellos. Según José María Gelbenzo, parece desprenderse del relato que la relación de los niños con Miss Jessel y Quint, que tuvieron entre ellos una aventura amorosa de pasión y dominio, ha sido nefasta en la medida que corrompieron su inocencia. La presencia de los espectros tiene ahora, en primer lugar, el valor de una metáfora o símbolo de lo que ha germinado con la siembra de aquel mal. La corrupción se manifiesta en la doblez que advierte en ellos la institutriz y en su convicción de que los aparecidos vuelven del mundo de los muertos para apoderarse finalmente de las almas de los niños y evitar que ella los arranque de su poder. La presencia del mal es, de hecho, más poderosa que la de los fantasmas, aunque estos se manifiestan, y el mal, en cambio, es un estado, una sensibilidad, una atmósfera que entenebrece la casa entera. Un domingo por la mañana nos dirigíamos a la iglesia. Miles caminaba a mi lado, su hermana y la señora Gross delante. Era un día claro, seco, el primero que tuvo esas características desde hacía algún tiempo. Había helado la noche anterior y el aire otoñal, refulgente y vivo, tornaba casi alegres las campanadas de la iglesia. Por una extraña sucesión de ideas, pensé que debía sentirme gratamente conmovida ante la obediencia que me testimoniaban mis discípulos. ¿Por qué no se rebelaban nunca contra mi perpetua e inexorable compañía? Y la rebelión llega inmediatamente con una pregunta sencilla. Miles le pregunta cuándo va a volver al colegio, y lo hace con un tono dulzón, alto y casual, que la institutriz cree que encierra algo, y se justifica diciendo que es importante para un joven estar con una dama, necesita relacionarse, salir de esa casa solitaria seguramente. Vuelven a enfrascarse en una conversación llena de sobreentendidos. Miles le dice que ha sido bueno, salvo aquella vez, y le pregunta si su tío está al tanto de sus cosas. Ese «sus cosas» es otra expresión cargada de doble sentido. Entonces Miles dice que tal vez él escriba a su tío para que venga. La institutriz deja a todos en la iglesia y vuelve a su habitación, pensando si tal vez debería renunciar y marcharse. Sentada a mi propia mesa, en la clara luz del mediodía, había una persona que yo, sin mi experiencia anterior, hubiera tomado en el primer momento por una doncella a quien hubiesen confiado la tarea de vigilar la casa y que, aprovechando de la inusitada soledad y de las plumas, la tinta y el papel de mi escritorio, se aplicara al esfuerzo considerable de escribir una carta a su enamorado. Denotaba esfuerzo la postura de sus manos que con evidente cansancio soportaban su cabeza inclinada en tanto que sus brazos se apoyaban en la mesa. Sin embargo, mientras hacía esta observación, advertí que su actitud persistía extrañamente a despecho de mi entrada. Después cambió de actitud. Y en ese instante, surgiendo del movimiento mismo, su identidad pareció brotar como una llama. No se levantó como si oyera mis pasos.
sino con una grande e indescriptible melancolía llena de indiferencia y desapego. Entonces, a pocos metros de distancia, pude contemplar a mi vil antecesora. La aparición se desvanece, pero antes mira a la institutriz como dando a entender que tiene el mismo derecho a sentarse a esa mesa, que antes había sido suya, por lo que de repente la institutriz se siente una intrusa. Pero solo dura un momento, porque la institutriz le grita y la insulta, y esa voz hace que todo vuelva a la normalidad. Cuando llegan la señora Gross y los niños, nadie hace alusión a la ausencia de la institutriz en misa, lo que la desconcierta. Entonces, la institutriz le cuenta a la señora Gross la conversación que ha tenido con Miles. Se plantean si han hecho bien no diciéndole nada al patrón sobre el asunto del colegio, y al final deciden que la institutriz le escribirá una carta para ponerle al tanto de todo. Por la noche llegué a redactar el comienzo de mi carta. El tiempo había cambiado. Soplaba un fuerte viento. En mi cuarto, bajo la luz de la lámpara, con Flora apaciblemente dormida a mi lado, me senté durante largo rato ante una página en blanco, oyendo el chasquido de la lluvia y el lamento de la borrasca. Finalmente salí, llevando una palmatoria. Atravesé el corredor. Me detuve a escuchar junto a la puerta de Miles. Inducida por mi eterna obsesión, intentaba distinguir una señal cualquiera de que estuviese despierto. De pronto, Miles la llama desde dentro de su habitación. La institutriz entra y entonces hablan del colegio. La institutriz le dice que, por supuesto, irá a un nuevo colegio, pero le pregunta por qué nunca le ha contado nada de lo que pasó y por qué le echaron. Miles a veces se comporta como un hombre y a veces como un adolescente. Dice que quiere que le deje solo, y la institutriz le dice que ha empezado a escribir una carta a su tío. Le pide que le cuente lo que pasó antes de que ella llegara. Le dice que ella solo quiere salvarle. Pero supe, enseguida de hablar, que había ido demasiado lejos. La respuesta a mi llamado fue inmediata y llegó bajo la forma de una ráfaga extraordinaria, de una bocanada de aire gélido y de una sacudida del cuarto entero, como si las paredes, impotentes para contener el salvaje vendaval, hubieran estallado. El niño lanzó un grito agudo que, perdido en medio del estrépito, aunque yo estuviera junto a él, podía pasar indistintamente por una exclamación de júbilo o de terror. Salté de nuevo sobre mis pies y tuve conciencia de la oscuridad. Así permanecimos un momento mientras yo, escrutando a mi alrededor, vi que las cortinas extendidas continuaban inmóviles y la ventana cerrada. Entonces grité: ¡pero han apagado la vela! Fui yo quien sopló, querida, dijo Miles. James llevó este tipo de narración más lejos de lo que lo habían llevado Wilkie Collins o Robert Louis Stevenson. Lo dotó de esencia psicológica, al tiempo que conservaba las cualidades superficiales de la acción sensacionalista. El desconcierto ante la contradicción justifica, en parte, la respuesta contemporánea a la obra. La sensación que queda tras examinar esta horrible historia, decía una reseña de The Independent de Long Island el 5 de enero de 1899, es la de que uno ha participado en un ultraje contra la fuente más sagrada y más dulce de inocencia humana y que ha ayudado a corromper, al menos por mantenernos al margen sin hacer nada, la naturaleza pura y confiada de los niños. La institutriz termina su carta. Se lo dice a la señora Gross. Miles le dice que si quiere que toque algo en el piano, y la institutriz se sienta, relajada, a escucharle, hasta que de pronto tiene la sensación de que ha olvidado algo. Pregunta dónde está Flora. La institutriz empieza a buscarla por toda la casa y no la encuentra. Entonces le dice a la señora Gross que tiene que estar fuera. La institutriz piensa que Flora está con la señorita Jessel y que cuando salgan a buscarla, Miles aprovechará para estar con Quint. Le da rápidamente la carta para que un sirviente la lleve y sale corriendo a buscar a Flora. Se dirigen hacia el lago. No la ven. Entonces la institutriz piensa que ha cogido el bote, ella sola. Deciden dar la vuelta entera al lago. Flora estaba en el pasto, de pie, a poca distancia de nosotras, y sonreía como si hubiera terminado su hazaña. Su primer movimiento fue agacharse y recoger, como si estuviera ahí con ese único propósito, una larga y fea rama de helecho.
Instantáneamente tuve la certeza de que acababa de salir de la espesura. Nos esperó sin avanzar un paso, y yo me di cuenta de la rara solemnidad con que nos acercábamos. Flora sonreía y sonreía hasta que nos unimos a ella, y todo esto sucedió en medio de un silencio notoriamente ominoso. La señora Gross fue la primera en romper el hechizo. Se echó de rodillas y, atrayendo a la niña, apretó en un largo abrazo el tierno y débil cuerpecito. Mientras duró esta muda convulsión, yo solo podía observar, y observaba tanto más cuanto que veía el rostro de Flora vuelto hacia mí por encima del hombro de la señora Gross. Flora se extraña de verlas tan agitadas y sin sombrero. Les pregunta por Miles. La institutriz le contesta que se lo dirá si ella le cuenta otra cosa. Y entonces, por primera vez, habla. Al fin, lo nombra. Pequeña, le pregunta dónde está la señorita Jessel. La niña pone una cara extraña, pero de pronto, la institutriz ve a la señorita Jessel justo delante. La institutriz chilla y la señala. La señorita Jessel estaba frente a nosotras, en la orilla opuesta. La primera sensación que despertó en mí su presencia, lo recuerdo extrañamente, fue un estremecimiento de júbilo por la prueba que había logrado obtener. Ahí estaba ella, y yo estaba justificada. Allí estaba ella, y yo no estaba loca ni pervertida. Allí estaba ella, para lección de la pobre y temblorosa señora Gross, y sobre todo, ahí estaba ella, para Flora. La señora Gross mira hacia donde señala la institutriz, pero Flora ni siquiera finge mirar en dirección al prodigio que señala, sino que la mira a ella con una expresión absolutamente nueva y sin precedentes que parece acusarla y juzgarla. A la institutriz, en ese momento, Flora no le parece una niña, sino una vieja. Entonces, la señora Gross le pregunta qué está viendo, porque ella no ve nada. La institutriz le señala una y otra vez, pero la señora Gross no es capaz de ver. No está ahí, querida niñita, nadie está ahí. Y usted nada ve, querida. ¿Cómo podría estar ahí la pobre señorita Jessel si la pobre señorita Jessel está muerta y enterrada? Lo sabemos, ¿no es así, amor mío? Y hacía una suplicante invocación a la niña misma. Todo es un error y un tormento absurdo y una broma, y nos volveremos a casa lo más pronto posible. La niña, al oírla, había accedido con una extraña y petulante sequedad, imbuida de convencionalismo. Y allí estaban las dos, dispuestas a irse, unidas contra mí por una oposición escandalizada. Flora le dice a la institutriz que nunca ha visto, que no comprende qué quiere decirla, que es perversa, que no la quiere. Flora y la señora Gross se van. La institutriz cree que Flora está ya bajo la influencia de la señorita Jessel y siente que la ha perdido. Dice el propio Henry James: ¿qué sensación tenía que transmitir yo? Que aquellos dos seres eran capaces, como vulgarmente se dice, de cualquier cosa, a saber, de realizar con los niños las peores acciones concebibles a las que puede someterse a unas pequeñas víctimas en tales circunstancias. En un caso así, no existe un mal absoluto que podamos elegir. Depende de innumerables elementos distintos. Es una cuestión de apreciación, especulación e imaginación y demás, totalmente en función de la experiencia del espectador, del crítico y del lector. Oblígale a que imagine el mal, haz que piense en él por sí mismo y quedarás liberado de detalles inconsistentes. Cuando llega a casa, sube a su habitación y ve que han sacado todas las cosas de Flora. La institutriz se sienta en su sillón cerca de la chimenea y allí la encuentra Miles, que no cruza palabra con ella, simplemente se sienta a su lado y se queda callado. Antes de que un nuevo día iluminara por completo mi dormitorio, recibí a la señora Gross, que me traía las peores noticias a la cama. Flora parecía con fiebre, a punto de enfermarse, tal vez. Había pasado una noche de insomnio, una noche intranquila, principalmente por el temor que le causaba no su antigua, sino su actual institutriz. No protestaba contra la posible vuelta a escena de la señorita Jessel, protestaba clara y apasionadamente contra la mía. Flora no quiere ver a la institutriz, nunca más.
Le propone a la señora Gross que se vaya con Flora a Londres a ver a su tío, y así ella, piensa, podrá salvar a Miles, por lo menos. La institutriz está empeñada en salvarles, pero para eso necesita que los hermanos no se vean antes de la partida de Flora y que ella tenga un poco más de tiempo con Miles hasta que confiese, hasta que le cuente la verdad. Era una felicidad sentirnos unidas. Si contaba con su apoyo, poco me importaba lo que podía suceder. Tendría en el desastre el mismo sostén que tuve en los primeros tiempos, cuando necesitaba un confidente. Si mi buena amiga podía responder de mi honestidad, yo podía responder de todo el resto. Sin embargo, al despedirme de ella, me sentí un tanto perpleja. «Hay algo que no debemos olvidar», dije. «Mi carta, dando la señal de alarma, llegará a Londres antes que usted». Ahora advertía con qué entereza la señora Gross había sobrellevado sus temores y qué cansancio le había producido ese esfuerzo. Su carta no llegará. Su carta no se mandó nunca. Entonces la señora Gross le cuenta que la carta desapareció de donde la habían dejado y que fue Miles quien robó la carta. La institutriz piensa entonces que por eso le echaron del colegio, por robar cartas. Tiene la sensación de que va uniendo los puntos, sabiendo lo que pasó, lo que pasa en cada momento. Tiene la sensación de controlar la situación y cuando la señora Gross se va, con Flora, está segura de salvar a Miles y de salvarse ella misma. Me atrevo a decir que esa mañana, para afrontar los hechos, me mostré con todos muy seca y altiva. Recibí de buen grado la conciencia de mi total responsabilidad y di a entender que yo, la promotora de la situación, era una persona de notable firmeza de carácter. Así, para beneficio de aquellos a quienes podía concernir mi actitud, representé la comedia de la tranquilidad con el corazón lleno de angustia. La acción de las escenas finales de Otra vuelta de tuerca se puede describir perfectamente como la obtención por la fuerza de una confesión. Para arrancar una confesión, uno debe estar a prueba de remordimientos y compasión, pero ella está bien pertrechada para esa demostración de fuerza. En la mente de un inspirado inquisidor, la ausencia misma de evidencias es la prueba más sólida de ocultación. El patetismo espeluznante del relato proviene del modo en que la institutriz es capaz de dudar por momentos de sí misma y seguir de todos modos obstinándose. Viendo que es posible que esté equivocada, diseña las pruebas de tal modo que todos los resultados confirmen su teoría. Esto se aplica tanto a su impresión del influjo de los fantasmas como a su impresión de la rectitud de su intervención. La institutriz cree que para vencer en lucha leal solo tiene que dar otra vuelta de tuerca de la ordinaria virtud humana. A Miles le dice que Flora estaba enferma y que ha tenido que irse. Le dice que se han quedado solos y matiza que no del todo. Miles entonces dice que están los otros, claro, pero que no cuentan mucho. Ella le dice que se ha quedado solo para cuidar de él, aunque no sabe si todavía tiene ganas de irse. Miles dice que sí, que más que nunca. Retuerce su sombrero. Está incómodo. Y entonces ella le pide que le diga si ha cogido la carta. Al hacer este pedido, sufrí por un instante lo que solo puedo describir como un agudo desdoblamiento de mi atención. Un golpe que al principio, cuando me incorporé de un salto, me redujo al ciego movimiento de tomarlo entre los brazos, de apretarlo contra mí y, mientras me apoyaba en el mueble más próximo para sostenerme, de mantenerlo instintivamente de espaldas a la ventana. La aparición de que ya he hablado estaba ante nosotros. Peter Quint había surgido como un centinela frente a una prisión. Inmediatamente pude verlo llegar a la ventana. Luego vi su pálida faz de condenado pegarse al vidrio y escrutar el aposento. La institutriz trata de ocultar a Miles la aparición. Le mantiene abrazado. Miles suda, con el rostro pegado al de su institutriz. Y al fin confiesa que sí cogió la carta. Y entonces ella le abraza más fuerte mientras se siente segura de vencer, como si estuviera luchando por un alma frente a un demonio. Quint se mueve como una fiera enjaulada sin perderles de vista. Ella mantiene a Miles de espaldas a la aparición. Le pregunta por qué la cogió y Miles contesta que para saber lo que ella decía de él. O sea, que ha abierto la carta. Aflojé los brazos. Otra vez, al separarlo un poco de mi lado, observé el rostro del niño,
donde el brusco cese de la ironía mostraba hasta qué punto lo había estragado el malestar. Era prodigioso que al fin, gracias a mi triunfo, sus sentidos estuvieran sellados y la comunicación rota. Miles se sabía en presencia de algo que ignoraba, e ignoraba que yo también estaba en presencia de lo mismo y que sabía ante qué. La institutriz le pregunta si por eso le echaron del colegio, por robar cartas. Y Miles dice que no, que él no ha robado nunca cartas. Y al final confiesa que le echaron porque decía cosas. La institutriz no entiende qué tipo de cosas, y Miles dice que decía cosas a los que le gustaban, y que ellos repitieron esas cosas, y esas cosas llegaron a oído de los profesores. ¿Qué cosas eran? Mi severidad iba dirigida por entero a sus jueces, a sus verdugos. Sin embargo, lo indujo a separarse de mi lado, y ese movimiento hizo que yo, incorporándome de un salto y lanzando un grito irreprimible, lo tomara violentamente entre mis brazos. Porque otra vez, contra el vidrio, como para marchitar su confesión y suspender su respuesta, estaba el odioso autor de nuestra desgracia, la faz pálida y maldita. Pero para Miles no hay nadie en la ventana. Y eso es lo que interpreta la institutriz como su salvación, el hecho de no ver. Miles pregunta si está ella en la habitación. La institutriz se queda asombrada y le dice que no es ella, sino él, el terrible señor Quint, el que está en la ventana. Miles mueve la cabeza de un lado a otro, como un perro que ha perdido la pista, y luego la echa hacia atrás, como en busca de aire y de luz, y se vuelve hacia ella, pálido de cólera, perplejo. Le pregunta dónde está Peter Quint, y ella le contesta que ya da igual, que está salvado, y aún así le señala la ventana, gritando. Pero Miles se había escapado de mis brazos y, volviéndome la espalda, exploraba a nuestro alrededor, escrutaba la ventana para ver tan solo el día apacible. Bajo el golpe de esta pérdida que tanto me enorgullecía, lanzó el grito de una criatura que cae al abismo, y el abrazo con que lo recobré pudo haber sido el de sujetarlo en su caída. Lo sujeté, sí. Lo estreché contra mi pecho. Puede imaginarse con qué pasión. Pero después de un minuto, empecé a sentir lo que realmente estrechaba. Estábamos solos en el día apacible, y su pequeño corazón, desposeído, había dejado de latir. Y así les hemos contado otra vuelta de tuerca de Henry James. Hemos seguido la edición de Siruela, que tiene una excelente traducción de José Bianco, y hemos citado fragmentos del prólogo de José María Goelbenzu y de un artículo de David Bromwich. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La Perla de John Steinbeck. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y Ana Isabel Rodríguez. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.